que la tusa puede llevarnos a una situación de un estrés crónico. Y respecto a eso hay una gran controversia y es, yo ese dolor lo siento en el corazón, o sea, me duele el corazón cuando estoy despechado o entusado, o realmente ese dolor físico viene desde el cerebro. Desde la neurología, explícanos un poco cómo viven ese duelo hombres y mujeres. Estudios neurocientíficos de neuroimágenes funcionales han validado que cuando uno está entusado, las emociones están ahí, rondando a 1000, cual Ferrari. Bienvenidos a este primer episodio de Mente Sense, un lugar de información donde la mente y los sentidos se conectan para vivir mejor. Hoy estamos con un invitado muy especial para mí. Es un médico cirujano, neurólogo, neurofisiólogo y coach de PNL, programación neurolingüística. O sea, estamos con una eminencia aquí para hablar de un tema de muchísimo interés para, yo creo que para todo el ser humano, porque todos en algún momento hemos sentido tusa. Y hoy vamos a hablar de la tusa desde la neurología. Y prepárense porque poco a poco les vamos a dar más información de la tusa desde la psicología y desde la espiritualidad. Así que bienvenido, Antonio. Alex, pero muchísimas gracias por invitarme a este episodio de tu podcast, donde vamos a hablar de un tema bastante interesante, caramba, pero es un reto que hay que asumir, que además me lo das con un whisky, un sello negro, Johnny Walker, un gran caminante, y adicionalmente creo que nos está grabando Jason Jiménez. Oiga, qué curioso, Jason Jiménez, para este tema del despecho, salud. Es un escenario totalmente adecuado. Jason Jiménez, un whiskycito, que adicionalmente pues vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida lo hemos presentado. De alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, pero creo que ningún ser humano se ha escapado de esto que se llama la tusa. Oye, pero la tusa solamente aplica para Colombia o hay otro país que diga la tusa. Pues no solamente creo que es para Colombia. Sí, ¿será que los rusos no les da tusa? No, Despecho, ¿tienen tusa? ¿Será que no escuchan a Jason Jiménez y a Jonales creo que Castay? en ruso lo fijan de una manera totalmente distinta, pero yo creo que tusa como tal lo conocemos, no ese término, aquí en Colombia, porque pues lo conocemos como desamor, como despecho, pero como tusa creo que solamente aplica para acá, porque tusa es como lo de la mazorca, ¿no? Es como eso que queda ahí, pero lo asociamos precisamente con desamor. Ok. Ujú. Bueno, la tusa desde un campo de la psicología, pues va a ser un tema mucho más conductual. Pero cuéntame tú como neurólogo, ¿qué es la tusa desde la neurología? Bueno, es curioso y la verdad, cuando yo digo es un reto, yo creo que a ningún neurólogo le consultan por tusa. O sea, ningún neurólogo le llega a consulta a decirle a uno, doctor, es que imagínese que terminé con mi pareja, estoy en esta situación, por favor, ayúdeme, deme herramientas para salir adelante, ¿sí? Creería que a ninguno, pero bueno, no puedo ser absoluto en ningún momento, pero por lo menos en mis 25 años que llevo como neurólogo, ninguno me ha consultado por un problema de desamor. Probablemente le llegan a uno, doctor, tengo dolor de cabeza crónico, tengo un dolor en el cuello, tengo muchas circunstancias y en el interrogatorio que uno le hace al paciente, uno empieza a detectar que el paciente está entusado, pero no es el principal motivo de la consulta con que a uno le llegan. Claro. Pero entonces sí, desde el punto de vista neurológico hay muchos cambios hormonales, neuroquímicos y también es clave hablar porque la tusa genera dolor y ese dolor es un dolor físico y emocional. Es decir, que es como si a uno le duele algo, como si uno se quemara, lo chuzara con un alfiler. La tusa activa los mismos mecanismos de dolor eh, que van a estar asociados a ese síntoma. Pero también vamos a encontrarlos muchas situaciones donde hay un desequilibrio de neurotransmisores, de hormonas
que hacen que el paciente se sienta de alguna u otra manera con algo muy parecido a una depresión, ¿sí? En algo en el cual la vida no tiene un sentido, la vida perdió el color para ese momento y la persona busca cómo superar. Claro, y a veces juzgamos mucho porque es un proceso muy diferente para cada persona. Cada uno tiene su proceso. En algunos tal vez puede ser más rápido salir de él y a otros les puede costar mucho más. Claro, y es una situación de verdad de mucho respeto. En los momentos en que uno estuvo mal, uno se acuerda de realmente lo que vivió. Eso ayuda obviamente a empatizar con aquella persona que lo está viviendo. Y a veces, pero también uno puede ser crudo en el sentido, vea, hermano, usted lo que tiene es una tusa, fresco, tranquilo, de amor nadie se muere, ¿sí? Y pueda que esa palabra última sea cierto, porque la verdad el cerebro te lleva a un momento dentro de la evolución de la tusa o de ese desamor en que al final, oiga, esto ya está superado y finalmente de amor nadie se muere. Claro. Y respecto a eso hay una gran controversia y es, yo ese dolor lo siento en el corazón, o sea, me duele el corazón cuando estoy despechado o entusado. O realmente ese dolor físico viene desde el cerebro. Claro, es que viene de ambas partes, porque precisamente esa palabra despecho creería yo que está bien aplicada. ¿Por qué? Porque es como despecho, como desde el pecho, desde el corazón. Se me está Yo partiendo el corazón del exactamente. pecho, Dios mío, Corazoncito, bendito. igual parecían ahí, hay una nudo en la garganta, hay un dolor de cabeza, porque las emociones están precisamente circulando, rumiando, y es curioso. Pero aquí hay una cosa importante, y eso hace parte de los síntomas, claro, porque el cerebro está conectado con cada víscera, con cada parte del cuerpo. Por eso uno puede experimentar ese tipo de dolores. Pero lo curioso es que se desencadenan cualquier cantidad de emociones, cualquier cantidad de pensamientos, pero que no llegan a la corteza prefrontal. Estudios neurocientíficos de neuroimágenes funcionales han validado que cuando uno está entusado, las emociones están ahí, rondando a 1000, cual Ferrari, pero no llegan a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es un grupo de neuronas que se encuentran en la parte del lóbulo frontal, y es la que nos permite racionalizar, pensar, gestionar, ¿sí? Esas emociones. Ok. Dicen, oiga, no, tranquilo, cálmate, mira que vas a encontrar muchas soluciones, vas a encontrar muchas alternativas. Mentiras. En ese momento no existe corteza prefrontal, está totalmente inactiva. Por eso las emociones empiezan a no ser gestionadas y sencillamente vivimos la vida desde esas emociones, rumiándolas, eh, nos generan tristeza, nos generan rabia y nos llevan a muchos pensamientos que de pronto no son los más adecuados, y eso interfiere en nuestra parte laboral, en la parte académica, en la parte desde todo punto de vista, ¿no? Ok. Yo quiero aclarar, Antonio, que esta información que nosotros estamos dando es una información que les sirva de herramienta a las personas, no para que suplan a su psicólogo terapeuta de cabecera, sino para que al contrario les ayude como herramienta a entender mejor a su psicólogo, pero no pueden reemplazarlo solo por la información que le estamos dando. Claro, eso es totalmente cierto. Ahora, no existe un medicamento antitusa, no existe un medicamento antidespecho. No es que te llegó el paciente, te llego yo, señor neurólogo, es que me está doliendo todo por el despecho que tengo, necesito que me mediques algo. No, no, eso no existe. Realmente no. Yo te puedo dar algo para el dolor de cabeza, claro que sí. Pero mientras la tusa esté ahí vigente, mientras esas emociones estén ahí presentes, no hay medicamento que valga. Te puedo formular a la dosis altísima si lo deseas, pero realmente no existe un medicamento que te quite ese desamor. ¿Qué sucede, Antonio? Desglosado para que las personas no lo entiendan muy bien. En el cerebro, cuando nosotros estamos en esa tusa o en ese despecho o desamor, cuando nos estén escuchando desde otros países, ¿qué sucede en el cerebro cuando yo estoy en ese proceso de despecho?
Bueno, hay muchas hormonas que se activan y se desactivan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la dopamina. La dopamina es una hormona o un neurotransmisor que se genera en el cerebro. Pequeñas porciones o mínimas se forman en el segundo cerebro, que es el intestino. ¿Qué ocurre? Esta hormona, pues, nos va a generar a nosotros placer, ¿sí? Y esta se cae realmente. Y hay una proliferación o un aumento en las cantidades de cortisol. El cortisol hay que saberlo también gestionar, porque en casos agudos te protege, ¿sí? Un ejemplo, estás frente a una situación de peligro, el cortisol junto con la adrenalina te disparan, se te va, aumenta la frecuencia cardíaca, se te aumenta la frecuencia respiratoria, toda la sangre va a los músculos y tienes, mejor dicho, que huir ante una situación de peligro. Pero ¿qué pasa? Que la tusa puede llevarnos a una situación de un estrés crónico, de un cortisol que siempre, siempre va a estar elevado. Desafortunadamente, cuando se nos eleva el cortisol, se aumenta en picos, pero se demora inclusive hasta 8 horas en irse. Mientras que otras hormonas positivas, hablo de oxitocina, hablo de dopamina, hablo de serotonina, hormonas que nos pueden generar muchísimo bienestar. Estas hormonas también elevan sus picos, nos hacen sentir bien, pero se eliminan rápido. Es ahí donde el ser humano tiene que aprender a gestionar estas emociones. Decir en qué momento realmente nos estamos sintiendo bien, en qué momento nosotros sacamos nuestras mejores herramientas. Pero el cortisol está ahí en un estado crónico. Por lo tanto, te lleva a un estrés, te baja la energía, eh, la persona está realmente viendo la vida sin colores, se siente incomprendido y llega a una situación que el cerebro no le gusta, y es la sensación de la soledad voluntaria, porque hay momentos en que tú quieres estar solo en la vida, eh, perdón, esa soledad involuntaria, qué pena, pero hay momentos en que tú quieres estar solo en la vida y eso vale, pero cuando te toca estar solo, es ahí donde el cerebro tiene problemas. Pero finalmente, el cerebro en su fase evolutiva, en su fase de querer siempre seguir adelante, en que tiene que superar esos obstáculos, siempre te va a sacar. Como dice el dicho, al final, de amor nadie se muere. En ese orden de ideas, yo cuando he estado entusado o despechado, esa tusa a mí me ha durado 2, 3 días, máximo una semana, y lo que me ha ayudado mucho a esto es entender esta información que tú estás dando ahorita, es muy, muy valiosa, porque es que las personas creen cuando están despechados que se están muriendo porque les falta esa persona, se están desgarrando por dentro porque es esa persona por la que están sufriendo, pero resulta que no, no es esa persona, sino lo que esa persona te hizo sentir a ti. Esa liberación de dopamina que tú sentías con esa persona y que ya no la tienes. Y esa ausencia de dopamina, pues es lo que te lleva a tu ir, a emborracharte, cuando estás borracho, querer ir a llamar porque tú dices, pucha, estoy extrañando a esa persona, pero no realmente puedes estar extrañando a esa persona, sino realmente estás extrañando toda esa dopamina y oxitocina que te hacían sentir tan bien cuando estabas con esa persona. Claro, hay una cosa, como estamos hablando de la tusa desde el punto de vista desamor, o sea, en este caso de la pareja, porque hay muchos tipos de tusa, Claro. laborales, económicas, en fin, de esa no vamos a referirnos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que digamos, si nosotros vemos las diferentes fases del enamoramiento, por ejemplo, esa primera fase donde uno se enamora, donde esa liberación de oxitocina, dopamina, el cerebro se activa y es donde uno empieza ahí, mejor dicho, la persona que está al frente tuyo es perfecta, no tiene defectos, es la persona ideal para tu vida. Es ahí donde no se deben tomar decisiones. El Pero mayor, muchas personas dicen, uy, esta es la mujer de mi vida, me caso. el mayor estado de idiotez del ser humano. Claro, es ahí donde es un estado espectacular. Todo lo hemos sentido, todo lo hemos vivido. Son las famosas maripositas en el estómago. Es una machera. Yo creo que todo lo hemos experimentado, pero es el estado más adictivo. ¿Sí? Es ahí donde la dopamina, hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens en el cerebro y ese núcleo se hincha.
mejor dicho, le fascina dopamina y entre más te estén alimentando ese ego, decirte, oye, cómo estás de lindo, cómo estás de linda, cómo eres de interesante, es que tú me haces feliz, es que tú me haces reír, es que tú, en fin, es la persona ideal y dice, no, es que esta mujer no friega, este hombre es el ideal, este hombre es tierno, este hombre es cariñoso, en fin. Entonces viene esa idealización de la persona, esa fantasía. Entonces eso es muy adictivo. Y es ahí donde el amor empieza a ser, digamos, donde uno tiene que diferenciar de esa fase, oye, ¿esto es amor o es apego? Pero claro, uno ahí en ese momento no lo diferencia. Porque viene la segunda etapa. Viene la segunda etapa. Esa primera etapa puede durar hasta 2 años, incluso según las neurociencias. Puede durar más, un poquito menos para muchas personas. Pero viene una segunda etapa que son esas leyes de poder. Esa ley de poder es cuando ya tú dices, oye, pero no es tan perfecta, no es tan perfecto. No, pero mira que no es tan bonita, mira que no es tan bonito, mira que no es tan interesante, mira que es mal geniado, no, es que no, no sé. Y es ahí donde empiezan los egos a fluir, el orgullo a aparecer y sencillamente uno ahí toma la decisión. ¿Continúo? ¿No continúo? ¿Vale la pena seguir? No vale la pena seguir. Entonces, ahí en el 90% las personas terminan relaciones y en ese 90% las personas se entusan, Claro. ¿sí? Porque después viene la tercera etapa, donde tú dices la adaptación. Entonces tú dices, definitivamente, esta persona es. Con esta persona vale la pena vivir, a pesar de sus defectos, ya los conozco, los quiero, los acepto, quiero seguir adelante con ella o con él. Entonces es ahí donde uno dice, hombre, este proceso adaptativo me gusta. Entonces me comprometo. Cuarta fase. Ya viene la madurez del amor, ¿sí? Y es ahí donde la persona fortalece sus vínculos, porque es un vínculo finalmente emocional, íntimamente fortalecido, y es donde realmente se toman las decisiones, me caso, no me caso, o vivo en unión libre, como quieras, pero quiero compartir la vida finalmente con esa persona. Y es ahí donde el amor se hace fuerte. Y viene la etapa ya prácticamente que final, no es final, porque finalmente el amor no cerraba ahí, pero viene la parte de la unificación, la parte de la unión. Me acuerdo de un poeta que dice, desde que te conocí, aprendí matemáticas, porque aprendí que uno más uno es igual a uno. Es donde se camina por el mismo sendero, Qué bueno. es donde se, mejor dicho, se toma de la mano, donde dice, estoy con la persona que no es la perfecta, no es la persona, pero es la persona que te amo, la persona que tú amas, es la persona que das la vida por ella, es la persona que está dispuesta a que punto, hasta el final, ¿sí? Pero en esa primera fase que yo hablé, en la parte de enamoramiento y la parte de esas leyes de poder, es ahí donde la adicción y las decisiones equivocadas son las que nos llevan a que nos despechemos muchísimo. Súper. Es que mira, la información nos da a nosotros mucho poder y nosotros decimos, es que esa es mi forma de amar, pero realmente nosotros podemos aprender a amar de una manera correcta. No aprender a amar a una persona, sino aprender a amar, que es el amor realmente, porque muchos ni siquiera nos hemos preguntado realmente qué puede hacer el amor. Y, y cuando nosotros entendemos esa información en todas esas fases, pues yo digo, a ver, yo no puedo tomar una decisión de casarme en una etapa de enamoramiento, en esa etapa donde todo es bonito y color de rosa. Entonces yo tengo que pasar a esas siguientes fases y a lo que tú dices desde, desde la psicología, que dice Eric Fromm de ese amor maduro, es cuando pasas esa etapa de enamoramiento y tú dices, tomo la decisión de estar con esta persona porque la amo y acepto cómo es esa persona, porque ya pasé esa etapa de idiotez que decíamos de enamoramiento. Entonces ahí sí puedo pensar en, bueno, voy a casarme. Y muy seguramente si yo me caso en una etapa de enamoramiento, cuando llegue ese proceso o a esa otra etapa, pues tal vez ya diga, yo qué hice en mi vida. ¿Por Así qué es. carajo estoy aquí casado? Hay una metáfora que me parece muy bonita, la verdad no recuerdo de qué libro es,
no podría asegurar, pero creo que es del Principito, pero bueno, no lo podría asegurar. Hermoso el libro. Sí, el libro para mí es de espiritualidad más espectacular que existe, que uno se lo tendría que leer por lo menos una vez al año. Y es un libro que es diseñado para niños, pero Saint-Exupéry, en francés. sí, es Saint-Exupéry y es Antoine Superi. Bueno, ese libro realmente uno se lo debería leer por lo menos una vez al año porque es la manera espiritual, el encuentro con uno mismo, Total. ¿sí? Pero bueno, ahí creo que dice, pero te repito nuevamente, no lo puedo asegurar, donde dice la diferencia entre querer y amar, donde el querer de pronto lo relacionan un poco más con el apego y el amar ya es ese amor libre, puro, totalmente, pues, es decir, el amor fluido. Bueno, Alex, nos estamos tomando aquí un Johnny Walker, 12 años, sello negro, el caminante. Un excelente whisky, ¿verdad? Muchas gracias para seguir compartiendo de este tema Hombre, tan, pero tan interesante. Salud, salud, hombre, ante la suene vida. ese amarillo, porque caramba, todo esto se vincula también a los parámetros de la emoción, ¿no? O sea, vinculados muchísimo con la tusa. Hay otra cosa muy importante y es la música. Caramba, la música ha jugado un papel muy importante. Digo yo me acuerdo cuando yo, por ejemplo, iba en una buseta a la universidad. O en ese momentico eran los buses ejecutivos, ¿sí? Que me tocaron a mí. Y siempre el chofer tenía una canción, Camilo Sesto, muchas canciones, Yuri, que caramba, inclusive lo ponían a le empeoraban como tal esa emoción, sobre todo si uno estaba en un sentimiento o viviendo un periodo de tusa. Entonces, la música definitivamente juega un papel muy importante. Total. Alex, si yo te quiero preguntar, porque tú vienes de una zona del eje cafetero, ¿sí? Una zona donde hay reyes del despecho, hay canciones muy simbólicas que son hechas precisamente para la tusa. Se No cambiaron sé, los papeles, pues. sí, ¿tú qué piensas de eso? Porque te lo pregunto porque tú eres, mejor dicho, vienes de esa zona y es interesante, pues, escuchar el concepto tuyo por ese lado. Claro, mira, yo soy paisa de Medellín, pero viví casi toda mi vida en Pereira y allá está la raíz del despecho. Jonales Castaño, todos, mejor dicho, vienen del eje cafetero y de hecho ya sacaron una canción que dice Guaro. ¿La has escuchado? Que me traigan guaro, cerveza y Cerveza y licor, licor, que y me que traigan traigan viejas viejas pa' para pasarla pasarla mejor. mejor. Exactamente, Sí, ese mismo. Pero mira, se me viene una pregunta acá muy interesante desde esa canción que mira que la están cantando los hombres y también viene desde el campo de Karol G, su canción, por ejemplo, la de La tusa. Tusa. ¿Cómo viven ese duelo los hombres versus cómo lo viven las mujeres? Porque por lo general los hombres están diciendo, mira, que me traigan licor y que me traigan viejas para pasarla bien. Entonces, como que los hombres, no todos, pero en su gran mayoría, terminan una relación y la forma de vivir ese duelo es, a ver, soy libre y me Puedo hacer lo voy, que quiera. exactamente, entonces me voy a estar con una y con otra, ¿cierto? Pero las mujeres tal vez lo vivan diferente y desde esa canción de la Tusa, entonces diga Karol G, a ver, nos volvemos malas por culpa de ese hombre y pagan la consecuencia todos los demás. ¿Cómo ves tú ese tema desde la neurología? Explícanos un poco cómo viven ese duelo hombres y mujeres. Ay, pucha, esto No, va esa para un trago, pregunta es Dios muy mío. corchadora y sí, sí, amerita un trago definitivamente. Mm. Caramba, bueno, yo lo asumiría de la Pero siguiente no lo veo manera. No, tomándoselo. no, pues, salud, ante todo de que suene el amarilleto aquí a Jue madre. bueno, es una pregunta bastante, bastante interesante. La música juega un papel muy, pero muy importante en la tusa. Yo creo que todos nos hemos identificado con alguna u otra canción. En lo personal, a mí me gustan mucho los vallenatos, ¿sí? Y me gusta pues, también mucho la canción popular, el género popular, sobre todo que viene del eje cafetero.
Pero bueno, esta canción, por ejemplo, Ceniza Fría, para mí es el top de cualquier canción, o para mí es la número uno que nos identifica con una tusa. Eh, ¿Pero a los hombres o a las mujeres? bueno, yo General. creo que más a los hombres. Lo que pasa es que en este caso, cuando seguramente esta canción está un hombre que ha perdido ese amor y que cuando ella quiere volver, pues ya no le quiere dar esa oportunidad porque sencillamente ya le pasó, pero él siente ese deseo como de venganza, como que, wow, ahora ella siente lo que yo sentí en su momento, ¿sí? Entonces, claro, eso como que le genera a uno una emoción de liberación bastante importante. Porque yo creo que, a ver, el cerebro es musical. El cerebro es musical y aprende mediante metáforas y el cerebro es música, ¿sí? Y por lo tanto nos identifica mucho con este género del despecho y más en Colombia. Estoy seguro que también los otros países tendrán su género musical que hacen que el despecho se fortalezca, se intensifique o se apacigüe de Okey. acuerdo a la condición. Pero eso que tú acabas de decir me parece muy importante porque si uno analiza, el género de despecho del hombre es diferente al género del despecho de la mujer. Y por ejemplo, el hombre en su despecho es testosterona, es dopamina, ¿sí? La mujer es más oxitocina. Entonces ahí está explicado las dos condiciones. Por ejemplo, el hombre como testosterona, como dopamina, ¿qué busca? Wow, pues puedo hacer lo que quiera, me puedo acostar con una mujer, busco una recompensa más sexual, ¿sí? Mucho más emocional corporal, mientras que una mujer siempre va a buscar afecto. Se sintió herida en su sentimiento, no se sintió que no fue valorada como lo que es. Y por lo menos si uno ve la canción, por ejemplo, como la de Shakira, que las mujeres, ¿cómo es? ¿Qué dice? Las mujeres Ya no lloran, ya sino que facturan. facturan. Exactamente. Es como buscar ese reconocimiento. Ellas no están diciendo: "Quiero sexo". Ellas no están diciendo: "Quiero el placer de corporal". No. Ellas están buscando más un sentimiento, están buscando más, ese apego que genera como tal la oxitocina. Como: "Oiga, consiéntame, quiero volver a sentirme especial, quiero volverme a sentir la verdadera mujer que soy". Y date cuenta, desgraciado, de la mujer Exacto. que perdiste. Exactamente, sí, mira lo que perdiste y te va a costar, pero durísimo, ¿de acuerdo? Pero en el hombre no, el hombre busca que me traigan guaro, cerveza y licor y que Y me las traigan viejas para viejas. pasarla cabrón, pero claro, digamos, las canciones finalmente se identifican con ese sentimiento, tienen una letra que hace dos alternativas, en tu momento te identificas, pero también te pueden hacer o generar un recuerdo que también te pueden hacer sentir mal o volver nuevamente como a sentir esa depresión. Pero también en su momento esa liberación de dopamina te lleva a una catarsis, esa liberación emocional de soltarla toda, de llorar. Y eso también es un género, perdón, es un momento en que tú liberas, te sientes hasta bien, Pero ¿sí? también pasa mucho y que los hombres empiezan en ese momento de euforia, de fiesta, estoy libre, como si estuvieran celebrando. Las mujeres se enfocan más a sufrir ese duelo, a llorarlo, a sentir esa rabia, a querer vengarse con los otros hombres por todo eso que pasó, Y se pero estancan ahí a veces, ¿no? Y es ahí cuando Karol G dice: "Marica, ya". marica, ya. Pero entonces, después llega un punto en el que la mujer sale de eso, lo supera y no hay vuelta atrás. Así es. Y ya superado, o sea, no hay forma de volver. Y en ese momento en que ya el hombre fue, vivió esa experiencia de irse a estar con una y con otra, pasa el tiempo y ahora sí empieza ese duelo. O sea, mira que pasa el contrario en la mayoría de los casos. El hombre con el tiempo ahora sí empieza a extrañarle, a sufrir, y ya se cansó de ir una tras otra y dice, pucha, quiero volver y perdí a una gran mujer. Ya no quiero estar ahí en el vagabundeo. ¿Qué Exacto. es lo que Es un sucede ahí? desequilibrio de emocional dado, obviamente, por por un exceso de dopamina, ¿sí? Cuando las otras hormonas que también tienen que influir, que van a como a colocar un tate quieto, ¿sí? Pero también de emociones positivas, por ejemplo, oxitocina, prolactina, serotonina, en fin,
Entonces, esas hormonas, claro, cuando las desequilibro y no las gestiono bien, la dopamina siempre te va a pedir más, siempre, ¿sí? Si quiero un trago, quiero 2, y si 2, 3 es mejor, y así sucesivamente, y así, porque esta parte es adictiva. Claro, ¿Sí? Esta parte o sea, y más como hablábamos de esas fases de enamoramiento y después de esas leyes de poder, es ahí donde la adicción, ese núcleo accumbens, como te digo, se hincha, esa vaina se empieza a cada vez a activarse cada vez más, pero esa corteza prefrontal se inactiva. Nada, aquí no hay raciocinio, aquí no hay un pensamiento coherente, sencillamente tus decisiones son de acuerdo a tus emociones. claro, Y por eso va a generar mucho, mucho dolor. claro. Yo tengo una pregunta desde ese gran dicho colombiano de un clavo saca otro clavo, pero para que no se me pase, porque hablamos muchísimo de la dopamina, de la oxitocina, hablaste ahorita también de la prolactina, hablamos mucho de estas hormonas, pero expliquémoslo como de una forma muy fácil para las personas, qué es cada una de estas hormonas primero, cómo funcionan en nuestro cerebro y en ese proceso de ese duelo y de esa tusa y del amor y demás, cómo funcionan cada una de estas 3 hormonas de las que estamos hablando tanto. Sí, por ejemplo, la oxitocina, ya sabemos que su mayor cantidad o sus mayores picos son generadas por esas 40.000 neuronas que se encuentran en el corazón, Imagínate, que de hecho son poquitas neuronas con relación a las que tiene el cerebro e incluso el intestino, son muy poderosas, ¿sí? Muy poderosas. ¿Qué pasa? Que la oxitocina bien gestionada genera muchísimo amor, mal gestionada genera apego. Entonces, es ahí donde tenemos que aprender a reconocer ese límite entre lo que es el verdadero amor incondicional y lo que es apegarse mira qué definitivamente a una importante. relación. Mira qué importante, la gente no sabe diferenciar el apego de realmente ese amor maduro. Entonces, ahí está esa primer parte de la oxitocina. Yo creo que está perfectamente explicado, la oxitocina. Vamos ¿Cómo la la activas? dopamina, Hombre, da abrazos, da muchísimos abrazos, ¿sí? Esa es la manera como realmente la activamos. pero sentidos, no Claro, te vayas totalmente. hasta allá. No, no, obviamente. El abrazo a un amigo, el abrazo a la esposa, el abrazo a los hijos, eso es una liberación de oxitocina impresionante. Es que no hay nada que genere más afecto, seguridad, que un abrazo. Un abrazo es algo, como dice el dicho, abrazo del oso. Esa vaina es espectacular. La manera como se siente un abrazo bien dado es lo más hermoso que hay en el universo. De verdad que es una cosa preciosa. Claro, el abrazo, el beso, todo esto, pero cuando realmente es vivido, es sentido, Claro. obviamente va a generar mucho más oxitocina. Por ejemplo, la prolactina en estos casos se incrementa cuando uno llora. El llorar te libera, ¿sí? Es reconocer que estás en un sentimiento de tristeza. Es reconocer que estás en un sentimiento de dolor y que de pronto necesitas ayuda o que de pronto necesitas ser escuchado, que necesitas que te entiendan. Oye, perdí a alguien que amaba mucho. ¿Sí? Esa persona para mí era lo único, en fin, lo que sea, uno podrá decir, no, es que mira, de amor nadie se muere, mira que la vida sigue. No, no, esa persona en su momento no lo entiende. Esa persona en su momento dice, estoy triste, estoy vuelto nada, porque sencillamente me dejaron, ¿sí? No me valoraron por lo que soy, por lo que sea. Pero el sentimiento de tristeza es único y llorar, hombre, te genera una compensación con la prolactina, ¿sí? Porque, pues, es eso, liberar, es como sentirse es decir, como acurrucado por uno mismo, ¿sí? Y ese cuando uno llora en soledad, pues, mejor, ¿sí? Mejor. Y la persona no se siente más sola, se siente definitivamente más consentida, e inclusive se empieza a entender al mismo, ¿sí? Y ahí la prolactina juega un papel demasiado importante. La dopamina es excelente, te genera obviamente sensaciones placenteras, te invita a empoderarte, te invita a seguir adelante, digamos, es el neurotransmisor de la compensación. Mal gestionada, te va a que nunca vas a estar conforme con lo que tienes, ¿sí? Que siempre vas a querer más, siempre vas a desear más. Generarte adicción. Exactamente, genera muchísima adicción.
Y ahí, cuando las personas son más sensibles, obviamente la dopamina juega un papel demasiado importante, pero en la parte negativa, porque ahí sí te puede generar es eso, o sea, más, más y más. Ya no vas a estar conforme con el carro que tienes, ya no vas a estar conforme con el apartamento que tienes, con los logros que tienes. Siempre vas a querer más éxito, vas a querer más, más y más, porque te lleva al hedonismo o a una fase compensatoria donde, hombre, como que se siente igual tener un peso que 10. ¿Sí? Por eso, Pero eso quieres más, más y más, ¿sí? Es más, hay un estudio que dice, tú compras el baloto, en Estados Unidos hicieron el estudio con el loto, que es más o menos algo similar, por los 2 segundos de placer que genera eso, 2 segundos. Y en esos 2 segundos, cuando tú compras el baloto, tú dices: "Si me lo gano, iría, viajaría, tendría, obtendría", todo. Todo en 2 segundos. Y por eso, lo que cueste, tú lo pagas. Por esos 2 segundos de inmenso placer. los mismos 2 segundos que puede durar el orgasmo de un hombre y sea capaz de hacer lo que sea por esos 2 2 segundos segundos nomás, no joda. de orgasmo, ¿no? De ya ese orgasmo, ¿no? Ah, Claro, claro. Sí, claro, es que finalmente es eso, o sea, es una liberación dopaminérgica en ese momento bastante, bastante importante. y mira desde ahí esa adicción que puede generar muchas personas por estar teniendo sexo de forma deliberada con una y otra persona, sin sentir ni siquiera una conexión, simplemente por querer tener cada vez más y más dopamina. Mira lo que tú hablas ahí desde el baloto, pues también se ve muy reflejado en esa dopamina cuando estoy buscando solamente sexo en una y otra persona. Pero mira, eso que tú dices es muy importante, Alex, y hay una cosa que cuando la persona tiene una liberación sexual y quiera acostarse con muchas mujeres o muchos hombres, en este caso, pues de acuerdo al sexo, Claro. eh, son las personas menos exitosas desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Precisamente por eso. Eh, Eso tiene una explicación, bueno, hay una explicación más, em, no tan científica, porque, pues, no se puede demostrar, pero está en los chakras. Pero claro, es una explicación más desde la parte espiritual que también Claro. vamos a hablarlo luego más adelante de esa parte Pero yo espiritual. sé que eso lo vas a comentar tú, pero solamente lo quiero mencionar de Claro, a poquito, donde, por ejemplo, en el chakra del placer, donde está la parte del dinero, también está al mismo tiempo esa liberación sexual. Es decir, si tu energía sexual no la sabes gestionar, también la parte del dinero se te va. Así como, porque las personas que tienen esos sentimientos sexuales demasiado desaforados, no son las más exitosas, son las personas que no tienen realmente bienes materiales, porque en ese chakra están como incluidos, ¿sí? claro, Del mismo placer, bien, de esa misma zona placentera, digámoslo así. Entonces, todo eso hay que saberlo gestionar precisamente para, para que la persona pues fluya en lo que tiene que hacer o de acuerdo a sus objetivos de vida. increíble, claro que sí. Es que es como cortar la energía cuando tú estás con una y otra persona, estás liberando esa energía que no está regresando a ti. O sea, Exacto, ahí viene esa conjugación de las hormonas donde, bueno, libero dopamina desde la sexualidad, pero si no está recíproco y no estoy recibiendo esa oxitocina, porque es que estoy teniendo sexo con una persona que realmente conecto, que quiero, que amo, y eso se va a transmutar realmente en energía en la que yo mañana voy a querer ir a comerme el mundo, a querer ir a trabajar por mis proyectos, a querer ir a producir, porque estoy liberando una dopamina de una buena manera, no desde esa adicción del que voy y tengo sexo, mañana necesito más dopamina, entonces voy y busco otra persona porque me necesito más dopamina y ya no hay concentración, ya no hay flujo de dinero. claro. Eso está genial. Por eso, digamos, yo sé que tú vas a hacer otro podcast más dedicado a la parte de la tusa desde el punto de vista espiritual, Claro, pero todo eso está conectado, cuerpo, mente, espíritu, total, todo eso está absolutamente conectado y todos tienen unos resultados de acuerdo a cómo se gestionen esas hormonas. perfecto. Tú me preguntabas ahorita una cosa muy importante de que hay un dicho o una creencia muy colombiana
de un clavo saca otro clavo. Puede ser una experiencia incluso hasta dolorosa. ¿Por qué? Porque de pronto es un deseo de venganza donde tú, por el malestar que tienes en ese momento, vas y puedes engañar a otra persona para tú sentirte bien, ¿sí? Y eso lo que va más adelante es a generar, em, pues, más sufrimiento, tanto en ambas partes. Como dice ese proverbio chino, como finalmente ese dicho es una sensación de venganza, como diciendo: "No me valoraron, pues yo tampoco valoro", ¿sí? Pero la venganza es simplemente, dice: "Si te quieres vengar de alguien, te llevas siempre 2 tumbas", porque jamás te va a generar Uf, nada positivo, nada positivo. Entonces, esa creencia de que un clavo saca otro clavo es generar todavía más malestar en ti y total, desafortunadamente en la otra persona que creyó en ti. total, claro. Es que cuando yo termino una relación donde, a ver, se generaron proyectos de vida, hay ilusiones, hay una cantidad de liberación de oxitocina todos los días, de besos, abrazos, la sexualidad desde esa conexión, desde el amor, desde toda esa energía sexual que tienes y esa conexión con esa persona, y de repente tú vas al otro clavo porque dices, esta otra persona me va a ayudar a olvidar a mi ex, pero resulta que vas y no sientes esa misma liberación de dopamina. O sea, la dopamina se puede determinar que por minimoles es que se determina. Bueno, ¿Cómo se no determina no te la puedo dopamina? decir, sinceramente no te lo puedo decir, pues, haz de cuenta, independientemente que sea en milimoles, mililitros, lo que sea, bueno, honestamente no lo sé en este momento, pero, son picos, Claro, entonces son liberaste picos de dopamina muy inferiores con ese otro clavo, y entonces ahí es donde tú dices, no, pucha, necesito ir a llamar a mi ex, la extraño, terminas con esa persona y empiezas a pensar en la otra, porque es que ahí te está haciendo más daño. claro. Ya no es la misma liberación de dopamina. Y las personas muchas veces no entienden eso. Por eso es tan importante esta información que estamos dando nosotros, porque va a ayudar a que muchas personas puedan entender ese duelo que están viviendo, porque lo están Exactamente. viviendo. Yo creo que es como también empatizar, ¿no? Yo creo que todo lo hemos sentido y hay una cosa muy importante y me atrevería a criticar un poco sobre lo que es la psicología positiva actual, como diciendo, no, ánimo, tú puedes, mira, dedícate, es decir, o sea, como que te positivizan demasiado que si tú no lo logras hacer, ahora tienes 2 problemas, la frustración de no empoderarte y más la tusa, ¿sí? Entonces, yo creo que una realidad es sentir el sentimiento, o sea, valga la redundancia, es como sentir mi emoción, saber en qué momento, yo lloro, en qué momento me pongo triste, en qué momento dejo de trabajar, en qué momento dejo de hablar, en qué momento me siento mal en soledad o me siento bien en soledad. Pero entonces es importante sentir la emoción. ¿Sí? Es importante y reconocerla y decir, me siento derrotado, me siento acabado, me siento triste, me siento en depresión e incluso necesito ayuda profesional. ¿Sí? Es importante para realmente, porque claro, yo te puedo decir, ánimo, de amor nadie se muere, mira que tú puedes, mira que tú eres un berraco, mira que yo no sé qué vaina, y no, en ese momentico a esa persona no le sirve, ¿sí? No le sirve. Claro, Simplemente esa persona dice, oiga, estoy mal, estoy triste, ayúdeme. ¿Sí? Esto que siento es tenaz. La tusa es lo más parecido a una depresión. Tiene exactamente los mismos síntomas de una depresión. Entonces, y la persona llega al momento en que requiere una ayuda. Es probable que si se prolonga, ¿sí? Hasta requiera tratamiento médico. Y si se sigue prolongando, hasta una hospitalización. Obviamente imagínate. son casos raros, pero es lo más parecido a una depresión. Los síntomas son prácticamente similares. Pero a veces eso no lo, reconocemos en las personas, ¿sí? Como diciendo: "Hermano, salga, todos hemos pasado por ahí", ¿sí? Y sí, todos hemos pasado por ahí de cualquier manera, pero nadie nos ayudó en el momento, Claro, ¿sí? Estoy seguro que nosotros fuimos, nos ayudamos en soledad, pero mientras tanto, caramba, la vida
funciona en blanco y negro. Total. ¿Sí? Para que finalicemos este primer episodio, yo creo que uno de los mayores problemas de una persona cuando está sufriendo ese despecho y esa tusa ha sido por infidelidades. Y esas infidelidades en muchos de los casos se da por no tener ese manejo, ese control, esa información de estas hormonas que hemos estado hablando, en este caso de la dopamina. Entonces, cuando yo no tengo esa información y ese control de la dopamina, entonces yo estoy con una mujer maravillosa, pero resulta que estoy en una adicción de dopamina que quiero ir a buscar más dopamina por fuera, de mi hogar, de mi pareja, cuando estoy bien, y entonces voy y empiezo a buscar otras mujeres o mujeres buscando también otros hombres para liberar más dopamina. ¿Cómo el ser humano puede darle manejo y control a esta hormona tan importante que puede jugar a nuestro favor o en contra para que no lleguemos a eso? Además, porque, claro, no entendemos que la dopamina es exactamente igual cuando yo compro por primera vez un carro y resulta que era un Renault 4, a cuando después avanzo y voy y me compro un Ferrari. Es esa misma liberación de dopamina. Y así mismo se ve en la relación. Entonces yo tengo mi pareja y después voy y quiero ir a algo más y más y más. Entonces quiero buscar otra mujer más linda y otra mucho más y otra más linda, pensando que va a tener más liberación de dopamina y resulta que pues esa misma. ¿Qué podemos d- darle de información? Porque no estamos dándole consejos a las personas, pero sí información de No. herramienta para que podamos asimilarlo mejor. Mira, no lo digo yo, lo dicen los estudios. Hay una fase donde se genera más infidelidad. ¿Te acuerdas la primera fase, la fase de enamoramiento? Que es la Claro, fase de colores, la fase espectacular, la fase linda. Cuando ya en esa fase viene lo que es el rol del poder. Sí, cada uno muestra su poder, empiezan a ver los defectos, y es ahí donde se toma la decisión. Y es preferible terminar la relación en ese momento, cuando ya tú dices, definitivamente ya pasó lo bonito con ella o con él, sencillamente ya no voy más, porque ya sus defectos no me gustan. Y se priorizaron con las cosas buenas que de pronto le pude ver a él o a ella. ¿Sí? Pero cuando la persona decide de manera cómoda, como decir, no importa, esta mujer me parece buena o este hombre me parece el ideal, pero de pronto no con un verdadero amor, pero tú prosigues a la etapa que supuestamente donde ya se consolida la relación, la parte del compromiso. Es ahí donde predomina la infidelidad, porque las personas no tomaron la decisión de dejar la relación. ¿Sí? Y por eso las personas infieles buscan lo que no encuentran en su hogar, ¿sí? Entonces, y es ahí porque, pues, sencillamente decidieron, no, pues sí, con ella tuve buenos hijos, con él es un tipo, pues, que trabaja y lucra el hogar, en fin, por lo que sea, pero en esa fase, o sea, donde hay un verdadero amor y no toma la decisión de continuar porque le conocí el peor defecto, porque hemos caminado sobre fuego y hemos decidido que definitivamente somos capaces de seguir juntos, pese a que no somos las personas perfectas, ¿sí? Pero es ahí donde la infidelidad empieza a predominar, porque ya te lleva la testosterona, la dopamina, llamemos estas hormonas, a buscar algo que tú no encuentras en tu hogar. claro. No, Antonio, o sea, juepucha. La vaina tenaz, ¿no? Es que O esa sea, ese tema es álgido, aquí, mejor dicho, candela. aquí nos tocaría abrir otra botella de este Sí, whisky no, para total. seguir. Antonio, muchas gracias porque qué información tan valiosa. Eso es lo que yo quiero a través de estos podcasts, poder brindarles información desde muchos ámbitos. Las personas a veces leen un libro y se quedan con esa información, o escuchan a una persona y se quedan con esa información. Y no, tanto las personas como los libros y la información que está ahí está para poderla analizar nosotros mismos, para poder tomarlas como herramienta, lo que mejor resuene con nosotros. Y es lo que queremos brindarle a las personas. Yo creo que hoy, pues, pucha, nos vamos con una información muy, 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 muy valiosa. Muchísimas gracias. Yo creo que
vamos, vamos a hacer, vamos a hacer un juego aquí en estos podcasts, como las preguntas que le hacen a las reinas. y, Las a- preguntas son y tenaces. ahorita está en el misionero. Usted se salva porque es el primero, pero vamos a dejarle una pregunta de esas de reina a nuestro siguiente invitado. No sabemos cuál va a ser, pero le vamos a dejar esa pregunta para hacérsela al siguiente invitado, que nos la responda. ¿Cuál sería esa pregunta de vida que tú le dejarías a esa persona? Uf. No, pero es que este man me pregunta, no fue, pero típica pregunta de reina, ¿no? Uy, ¿cuál sería la pregunta que yo haría? Hay un Hágale. tema que me apasiona. Al próximo invitado le propondría un tema bastante complejo. Hoy en día estamos viviendo un mundo donde el éxito y lo que nos hace feliz está en el afuera. El éxito se te mide por el carro que tengas, por los títulos que cuelgues en tu pared, por, por todo lo que se ve, pero nadie se da cuenta de la manera como una persona puede vivir en un mundo donde todo es complejo, todo es rápido, todo es ansiedad. El tema que yo propondría es el tema de la felicidad. Un tema muy complejo, un tema de muchísimas definiciones, de muchísimas escuelas, desde el budismo, desde la escuela de Harvard, estudios que se han hecho y han demostrado pues otras conclusiones. Ese sería el tema a proponer en un próximo podcast. Muchas gracias, Alex, por esta invitación. La pasé espectacular. Siempre vamos a estar aquí pendientes ante cualquier tema que se quiera nuevamente proponer. Bueno, Salud salud y muchas gracias, Alex. y buena vida. Y buena vida. Así es. Salud. Pucha, ojalá que nuestro siguiente invitado pueda ver este video porque se le viene una señora pregunta. Dios mío bendito. Tremenda pregunta bien profunda, Antonio. De verdad que muchas gracias por venir, muchas gracias por asistir a este, nuestro primer podcast con qué señora información. Y yo espero que se suscriban al canal porque vamos a tener mucha más información para ustedes que les sirva como herramienta para lo que es Mente Sense. Información para que ustedes puedan vivir mejor. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.